Hola, buenas. Mi nombre es Juan Carlos Pendino y el motivo que nos convoca hoy es hablar del monitoreo de la presión arterial, un tema que consideramos esencial a la hora de hacer diagnóstico, seguimiento, tratamiento en los pacientes en shock. Desde un punto de vista biofísico, podemos decir que la presión arterial es una magnitud, es una fuerza que se ejerce sobre una superficie y la definimos como fuerza por unidad de área. Esta fuerza es la que va a distender las paredes elásticas de las estructuras vasculares y es una fuerza perpendicular que se aplica a una superficie. Muchas veces nos referimos a presión arterial y tensión arterial como términos intercambiables, pero desde el punto de vista físico tienen alguna diferencia. En este caso, la tensión arterial la definimos como fuerza por unidad de longitud, pero que actúa tangencialmente en la pared vascular para resistir la presión transmural. ¿Cuáles son los componentes de la tensión arterial? Tenemos dos elementos que la componen. La denominada tensión pasiva, que va a estar determinada por las propiedades elásticas de estos componentes estructurales, tales como elastina, fibras de colágeno, en respuesta a la distensión por la presión sanguínea. En tanto, la tensión activa es la que va a estar generada por la contracción del músculo liso vascular y es la que va a reflejar el tono vasomotor. En consecuencia, presión arterial es una fuerza perpendicular por unidad de área. Tensión arterial es la fuerza tangencial por unidad de longitud en la pared vascular. Por lo tanto, y a los fines prácticos, la presión distiende el vaso, la tensión resiste dicha distensión. Si recordamos la ley de Laplace aplicada a estructuras vasculares como las arterias, decimos que la presión es la variable hemodinámica primaria que medimos clínicamente. En tanto, la tensión de la pared es la consecuencia biomecánica que resulta de dicha presión cuando actúa sobre un vaso de determinado radio y espesor. Por lo tanto, recordamos, ley de Laplace es igual a tensión, que es igual a presión por radio. ¿Quiénes van a determinar la presión arterial? La presión arterial es la resultante de la interacción de tres factores. Primero, la contracción del ventrículo izquierdo. Segundo, la carga hidráulica impuesta al mismo. Y tercero, ciertas propiedades del sistema arterial. La contracción del ventrículo izquierdo es quien generará el flujo pulsátil. La carga hidráulica impuesta al ventrículo izquierdo está compuesta por las resistencias periféricas. ¿Y cuáles son esas propiedades del sistema arterial? Compliance, distensibilidad e impedancia. Es esencial comprender que la interacción entre las cargas arteriales y el flujo sanguíneo son quienes determinarán en definitiva la presión arterial. Recordemos que el árbol arterial no es un simple conducto que transporte y distribuye el flujo de sangre. Lo que hace en definitiva es modular la eyección ventricular que termina transformando el volumen sistólico pulsátil en un flujo continuo hacia la periferia. Esto obviamente tiene como objetivo mantener las demandas metabólicas y mantener la presión durante la diástole de modo tal que favorece la perfusión coronaria. Entonces, ¿cómo entendemos qué es la carga arterial? Es aquella que representa la oposición mecánica que el sistema arterial impone al ventrículo izquierdo durante la fase de eyección sistólica.
Por lo tanto, la carga arterial no va a representar una única propiedad del circuito arterial. Es la suma, la sumatoria, un compuesto de un número de factores que se oponen a la eyección cardíaca y que van a involucrar diferentes propiedades mecánicas de las arterias, del árbol arterial, incluyendo también lo referente a viscosidad sanguínea y, muy importante, la reflexión de la onda arterial. Entonces, a ver, la presión arterial es la resultante de la interacción entre flujo sanguíneo, que ya lo habíamos adelantado, y la carga arterial. Entonces, las cargas arteriales modularán el gasto cardíaco con el objetivo de mantener constante la presión de perfusión tisular. Entonces, tengamos alguna precaución a la hora de entender cómo interactúan las cargas arteriales con el flujo sanguíneo. Por ejemplo, si consideramos las resistencias vasculares como un subrogante de las cargas arteriales, creo que estaríamos entrando en una sobresimplificación. En realidad, las resistencias vasculares sistémicas lo que harán es estimar el componente no pulsátil del flujo sanguíneo, es decir, lo que sería el flujo promedio a lo largo del ciclo cardíaco. Sería la poscarga estática del ventrículo y que va a estar determinada principalmente por el tono arteriolar. En cambio, la impedancia lo que va a representará la oposición al flujo pulsátil. Y esto, claro, se debe a la naturaleza pulsátil de la presión arterial y del flujo sanguíneo. O sea, es la relación entre presión pulsátil y flujo. Relación entre presión pulsátil y flujo. Y es importante distinguir lo que se denomina impedancia característica. Entonces, como decíamos, que es fundamental distinguir qué es la impedancia característica, esta representará a una propiedad, algo intrínseco de la aorta proximal que caracteriza su comportamiento hemodinámico, pero en ausencia de las ondas reflejas. Desde un punto de vista fisiológico, recordemos que al inicio de la sístole, que serán los primeros 50-100 milisegundos, la onda de presión y flujo viajan en forma anterógrada, antes de que lleguen las ondas reflejadas desde la periferia. En este breve periodo, la relación presión-flujo dependerá únicamente de las propiedades locales de la aorta proximal, y que básicamente son aquellas relacionadas con su calibre, con su rigidez. Entonces, esta relación presión-flujo sin la influencia de la onda refleja es lo que denominamos impedancia característica. En tanto, la compliance, que es el componente pulsátil de la carga arterial, reflejará la capacidad del sistema arterial de poder transformar el flujo pulsátil del ventrículo izquierdo en un flujo continuo hacia la periferia. Representará la capacidad amortiguadora del árbol arterial frente a los cambios en la presión del pulso y el volumen durante el ciclo cardíaco. Y desde un punto de vista funcional, podríamos decir que es el cambio en el volumen arterial total por un cambio dado en la presión del pulso. Lógicamente, todo este marco fisiológico al que estamos haciendo referencia acerca de la presión arterial tiene su aplicación práctica a la cabecera del paciente. Por ejemplo, recordemos que es vital, es muy importante tener en cuenta
que las variaciones en la carga arterial pueden influir en la presión arterial, sobre todo cuando existe algún tipo de intervención terapéutica, como es el caso de la administración de fluidos. En este estudio de Monge García, estudió los cambios en la elastancia arterial y de este modo lo que él hizo fue integrar un componente estático, que podríamos decir o definir de tipo resistivo, que son las resistencias vasculares sistémicas, y uno pulsátil, que es la compliance. Esto está basado en el modelo de dos elementos de Wien-Kessel, al cual haremos referencia posteriormente. En este gráfico del trabajo de Monge observamos cómo los cambios en los componentes de la carga arterial, o sea, por ejemplo, la estancia arterial, compliance y resistencias vasculares sistémicas, se pueden categorizar en aquellos pacientes precarga respondedores de acuerdo a si aumenta o no la presión arterial. Por lo tanto, en este trabajo, Monge observa que la administración de fluidos redujo notoriamente la carga arterial en pacientes críticos, ya sea con shock séptico o insuficiencia circulatoria aguda, incluso cuando aumentó el gasto cardíaco. Por lo tanto, esto nos permite entender por qué algunos pacientes sépticos pueden aumentar su gasto cardíaco después de administrar fluidos sin lograr una mejoría en la presión arterial. Por lo tanto, no todos los pacientes que responden a fluidos, o sea, aquellos que aumentan el gasto cardíaco, son aquellos que van a responder con un aumento de presión. Causas hay muchas y en el trabajo se citan, por ejemplo, a la liberación de vasodilatadores como óxido nítrico y al efecto mecánico provocado por la carga de fluidos sobre el endotelio vascular, generando una suerte de cizallamiento sobre el mismo. Otro punto importante y que tiene aplicabilidad práctica surge de comprender que los cambios en la carga arterial pueden afectar profundamente la concordancia que existe entre el análisis del contorno de pulso y, por ejemplo, la estimación del gasto cardíaco por Doppler, en este caso un Doppler transesofágico, como dice el trabajo de Monge. Este es otro trabajo, ¿no? Además del que mostré con anterioridad. Y este efecto es especialmente pronunciado cuando existen cambios en la dosificación de las drogas vasopresoras. Recordemos que el análisis de contorno de pulso se basa en el modelo de Wien-Kessel, al que vamos a hacer referencia en un instante. Este modelo asume que existe una relación proporcional entre la presión del pulso y la compliance. Recordemos que presión del pulso es igual a compliance sobre gasto cardíaco. Entonces, las drogas vasopresoras pueden producir cambios complejos e irregulares, no uniformes, sobre la carga arterial. Y una cosa importante que debemos recordar, que los algoritmos de contorno de pulso que no se han calibrado, ejemplo FlowTrack, Vigileo, perderán precisión. ¿Por qué? Porque asumen una compliance arterial relativamente constante, mientras que los calibrados deben hacerlo cada vez que haya un cambio en la administración de drogas vasopresoras. O sea, que nosotros, cada vez que cuando utilizamos algún tipo de monitoreo calibrado, debemos calibrarlo, obviamente, cuando haya alguna alteración hemodinámica o en la dosificación de las drogas vasopresoras, porque obviamente la compliance no va a ser la misma. Como les dije hace un instante, íbamos a hacer referencia a lo que es el modelo de Wien-Kessel.
El modelo de Bin-Kessel es una analogía de tipo física y matemática que representará al sistema arterial como si fuese un circuito eléctrico. Se utiliza en monitoreo hemodinámico para poder deducir el gasto cardíaco y la elasticidad de los vasos a partir de la forma que tiene la onda de presión arterial, ya que funciona como un depósito que convertirá el flujo intermitente del corazón en un flujo continuo hacia los órganos, hacia los diferentes tejidos y órganos. El modelo Bin-Kessel que fue descrito por Otto Frank nos muestra que la hemodinamia del sistema arterial, cómo es, mejor dicho, la hemodinamia del sistema arterial en términos de resistencias y compliance. Nos permite explicar la caída de la presión aórtica durante la diástole, pero no nos permite explicar qué es lo que ocurre durante la sístole, en términos de interpretación de la onda de presión arterial al menos. Lo que sí va a explicar correctamente este modelo es la caída de la exponencial de la presión aórtica durante diástole, o sea, cuando las válvulas aórticas estarán cerradas y el ventrículo no eyecta. La constante de tiempo arterial es tau, que es igual a resistencias por compliance. Y hay una limitación que podríamos llamar una limitación crítica, ya que falla en sístole, no nos permite explicar la forma, la morfología de la onda de presión arterial durante la eyección ventricular, especialmente en el pico sistólico temprano. Por lo tanto, y en base a esta limitación del modelo de dos elementos de Bin-Kessel, compuesto por compliance y resistencia, se introdujo la impedancia característica como un tercer elemento en dicho modelo. Esta impedancia característica vinculará al modelo de Bin-Kessel con los fenómenos de transmisión, por ejemplo, el desplazamiento de ondas. ¿Cuáles son los componentes? La resistencia periférica, la compliance arterial y la impedancia característica, que es el nuevo elemento agregado en serie junto con la compliance. ¿Y qué nos aportará esta impedancia característica? Nos representará la oposición inmediata al flujo que encuentra el ventrículo al inicio de la eyección ventricular. Incorporará al modelo los fenómenos de propagación de ondas y nos permitirá explicar la morfología sistólica de la presión aórtica. Por lo tanto, también nos va a reflejar ciertas propiedades de la aorta proximal, como habíamos dicho anteriormente, en términos de calibre, geometría, rigidez, y fue necesario incorporar este tercer elemento porque durante la sístole precoz, antes de que las ondas reflejas regresen, el ventrículo es como que va a ver, perdón el término, pero es sí como que va lo primero que va a encontrarse es la impedancia característica de la aorta proximal. Por lo tanto, este parámetro es como que captura esta interacción inicial entre la eyección ventricular y la pared aórtica. Estos tres elementos del modelo de Bin-Kessel, o sea, compliance, resistencias, impedancia característica, son fundamentales para entender muchos de los procesos que ocurren a la hora de utilizar el monitoreo o las características de la onda de presión arterial
para el monitoreo de la misma. Posteriormente se introdujo un cuarto elemento para constituir un modelo de Wien Kessel de 4 elementos, y su componente adicional es lo que se denomina inertancia. Y la inertancia, esta inertancia expresa, representa la inercia de la masa de sangre en movimiento. Algunas generalidades fisiológicas de la presión arterial que están expuestas en esta diapositiva. Bueno, obviamente recordar que la presión en el circuito arterial es quien permitirá que haya flujo a los tejidos. Que la demanda metabólica local es quien regulará el flujo de sangre a los tejidos. Es el fenómeno ampliamente conocido de autorregulación. Y obviamente, en este contexto, dicho flujo puede variar notoriamente sin llegar a observarse cambios en la presión arterial. Habitualmente la presión arterial es independiente del flujo a los tejidos. Y los cambios en la presión arterial, obviamente, dentro de ciertos límites, no alterarán los flujos tisulares. Y de acuerdo a las necesidades metabólicas, el tono vascular local se puede modificar por factores humorales y neurogénicos. O sea, si aumenta la demanda metabólica, aumenta el consumo local de oxígeno, el endotelio, las células endoteliales, detectarán esta señal. Obviamente se libera ATP, adenosina, óxido nítrico, lo cual generarán la vasodilatación arteriolar. Esto, obviamente, va a permitir un aumento del flujo sanguíneo local. Ejemplos, qué es lo que ocurre en el sistema digestivo, en el intestino durante el proceso digestivo, qué ocurre en el cerebro durante la actividad cognitiva, en el músculo durante el ejercicio, y durante estados de alta demanda, ejemplo ejercicio, o en la patología, el ejemplo paradigmático de la sepsis, dicha señalización metabólica local puede llegar a predominar sobre el tono simpático, pero esto que se entienda bien. Lo que ocurre acá es un complemento, no una contraposición entre lo que ocurre con la señalización metabólica, la demanda local, y lo que ocurre con el tono simpático. Se complementan, no se contraponen. Continuando con estas generalidades, el flujo sanguíneo local será regulado en aquellos vasos que tienen tono. La presión arterial media se mantendrá prácticamente en forma constante desde la aorta proximal hacia las arterias periféricas. Y es importante tener en cuenta que el sistema arterial funcionará principalmente como un capacitor, no como un conducto resistivo, haciendo la analogía con un sistema eléctrico, obviamente. Las grandes arterias y medianas arterias tienen una alta complacencia. Lo que harán es almacenar energía potencial durante la sístole. Esta energía será liberada durante la diástole, el conocido efecto Wien Kessel, y ocurrirá una mínima pérdida de presión a lo largo del árbol arterial, lógicamente hasta llegar a la periferia, o sea, a las arteriolas. En este gráfico podemos ver cómo la presión irá disminuyendo desde la aorta proximal hasta las arteriolas. Recordando los principios básicos fisiológicos de la autorregulación, como podemos ver en esta diapositiva, vemos que el flujo, en este caso flujo sanguíneo cerebral, se mantiene constante durante cierto rango de presión arterial. Viendo un poco qué es lo que puede ocurrir entre flujo y presión durante la autorregulación, y ya a diferencia de la diapositiva anterior, no estamos hablando específicamente de flujo sanguíneo cerebral, sino de diferentes flujos sanguíneos orgánicos. Y observen
en la diapositiva cómo se comporta el tono arteriolar dependiendo en qué parte de la meseta de autorregulación nos encontremos, con una importante vasoconstricción en el límite superior, de forma tal que se minimizaría el riesgo de hiperperfusión, lo que se denomina reserva vasoconstrictora, y lo que ocurre a la inversa, llegando al límite inferior de esta meseta de autorregulación, donde hay una vasodilatación significativa, de manera tal de evitar, de minimizar el riesgo de hipoperfusión, y es lo que algunos autores han dado en llamar reserva vasodilatadora. Es importante entender por qué los valores de presión arterial son elevados y se encuentran regulados dentro de un margen bastante estrecho. A ver, para entender esto, obviamente no es para desplazar un volumen de sangre. Recordemos que el ventrículo derecho, lógicamente, mueve el mismo volumen, pero con una presión arterial media en su circuito menor a 20 milímetros de mercurio. Tampoco es por una cuestión de gravedad, gravitacional. Los ratones y nosotros, los seres humanos, tenemos presiones similares, pero obviamente diferentes demandas gravitacionales. Por otra parte, mantener una presión constante implica la presencia de una carga constante para el corazón, que implica mayor eficiencia. Durante el ejercicio máximo, el flujo muscular puede aumentar desde un basal de 2 a 3 litros por minuto a 20 litros por minuto. Pero, en este caso, si la presión basal fuese baja, por ejemplo 20 milímetros de mercurio, no habría margen para aumentar el flujo local. Por lo tanto, habría que aumentar el flujo en todas las regiones, lo que tornaría un sistema totalmente ineficiente y por lo tanto requeriría una vasoconstricción global de áreas no activas, lo cual obviamente es una situación más que compleja. Por lo tanto, si apelamos a una analogía que es la de un reservorio de agua en altura, un tanque de agua, el sistema arterial funcionaría como un depósito de agua a presión constante. Si nosotros abriríamos una canilla, lo que podría ser la analogía de vasodilatación local, el flujo se dirigirá selectivamente a dicha región. Y esto puede llegar a ser una ventaja al tener que dilatar solamente la zona donde se requiere aumento del flujo, por mecanismos locales de tipo metabólico. Por lo tanto, no será necesario generar una constricción del resto de las regiones, de las demás regiones. Claro, obviamente esto requeriría una inervación ultra compleja. ¿Cuáles son los determinantes de la onda de presión arterial? ¿Cómo se generará la forma de la onda de presión arterial? Esta se producirá a través de la interacción dinámica entre el volumen de sangre eyectado por el corazón durante cada latido, la velocidad con la cual este volumen es eyectado por el corazón, la capacidad del árbol vascular para distenderse y acomodar este volumen eyectado, y la velocidad a la cual el volumen eyectado de sangre es capaz de desplazarse desde el compartimiento arterial central hacia los tejidos periféricos. Si ustedes observan esta diapositiva, este gráfico, detectarán que existe un desfase temporal entre el pico de flujo, que es el pico de flujo temprano, y el pico de presión tardía, que van a demostrarnos que la presión aórtica es el resultado de la interacción dinámica entre el volumen sistólico eyectado y las propiedades elásticas del sistema arterial.
no es simplemente el producto del flujo instantáneo, es de clara naturaleza dinámica. Vemos que el pico de presión ocurre después, más tarde en sístole, y es la sumatoria de dos tipos de ondas de presión. La onda anterógrada, generada por la eyección del ventrículo izquierdo, y la onda retrógrada, que es la generada desde la periferia, reflejada desde la periferia. ¿Y cuál es el mecanismo fisiológico que nos permitirá entender este desfasaje temporal entre presión aórtica y flujo? Y esto se debe a que la presión aórtica continúa aumentando después de que el flujo ya alcanzó su pico. ¿Por qué? Porque la onda de presión generada por la eyección ventricular viaja por el árbol arterial a una velocidad determinada, que es la que se denomina velocidad de onda de pulso, 5, 10, 15 metros por segundo. Y es la que se reflejará en múltiples sitios. La onda refleja, esta onda reflejada, regresará a la aorta ascendente y se sumará a la onda anterógrada. Y esta sumatoria, el momento en que ocurre esta sumatoria de estas dos ondas, dependerá de la edad del sujeto y de las características de las arterias. Por ejemplo, en pacientes jóvenes y con arterias distendibles ocurrirá en la telesístole. En cuanto a la dinámica de los componentes de la onda de presión arterial, tendremos dos tipos de componentes, uno estático y otro dinámico. El componente estático, está constituido por la presión arterial media, que la definiremos como aquella que representa el nivel de presión promedio alrededor del cual oscila la onda de presión durante todo el ciclo cardíaco, mientras el componente dinámico es el componente pulsátil, que definiremos como presión del pulso, o sea que es la oscilación de la presión alrededor de la presión arterial media y calculada obviamente como la diferencia entre presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. ¿Cuáles serán los determinantes de la presión arterial sistólica? Recordemos que la presión arterial sistólica puede reflejar el trabajo ventricular izquierdo necesario para eyectar el volumen sistólico, por lo tanto, refleja un volumen sistólico, o sea, función del ventrículo izquierdo. También de importancia son los determinantes hemodinámicos tales como ciertas propiedades aórticas como distensibilidad, rigidez arterial, o sea, la compliance. También hay que tener en cuenta las resistencias periféricas, o sea, la posición al flujo en arteriolas, y cuáles son las implicancias clínicas. Recordar que la presión arterial sistólica tiene una fuerte dependencia sobre el volumen sistólico. Y recordamos que una caída significativa del mismo, de la presión arterial sistólica, menor de 90 milímetros de mercurio, un descenso mayor de 40 milímetros de mercurio, constituyen criterios diagnósticos de shock y de objetivos terapéuticos tempranos. Para graficar este punto que acabamos de mencionar, observen en este gráfico el comportamiento de la presión arterial sistólica antes y después del clampeo aórtico en cirugía de reparación de aneurisma de aorta abdominal y cómo impacta en la presión arterial sistólica. ¿Por qué? Porque al generarse el clampeo aórtico se provocará una disminución de la complacencia aórtica. Por lo tanto, como ustedes observan en el trazado en rojo, este es la presión, en este caso en la arteria humeral, después del clampeo aórtico. En este gráfico ustedes podrán comprender cómo la presión sistólica se puede modificar
en tanto y en cuando haya cambios en el volumen sistólico, la compliance o las resistencias vasculares sistémicas. Por ejemplo, en líneas punteadas rojas, ustedes lo que van a observar es la situación de normalidad. En cuanto si ocurre un aumento del volumen sistólico reflejado por la línea celeste, aumenta la presión arterial sistólica, y si disminuye el volumen sistólico, lo observarán con la línea de color verde, disminuye la presión sistólica. Si la compliance aumenta, ustedes observan que disminuye la amplitud de la presión sistólica. En tanto que si la compliance disminuye, verán acá que aumenta la onda de pulso, la presión sistólica, el componente sistólico de la onda de presión arterial. En tanto, en lo que respecta a resistencias vasculares sistémicas, si estas aumentan, aumentará la presión sistólica, y la inversa, si las resistencias vasculares disminuyen, habrá una disminución. Pero, como habíamos dicho en la diapositiva anterior, tal vez los principales determinantes de la presión sistólica sean el volumen sistólico y la complacencia arterial. En cuanto a los determinantes de la presión arterial diastólica, en primer término tenemos al tono vascular, o sea, las resistencias vasculares periféricas, siguiendo por la frecuencia cardíaca, o sea, la duración de la diástole, y por último la compliance, o sea, la distensibilidad del árbol vascular. Y recordemos que la caída exponencial de la onda de pulso durante diástole tiene una constante de tiempo que se denomina tau, que es igual al producto de la resistencia vascular sistémica por la compliance. O sea, que desde un punto de vista fisiológico, la capacidad de mantener la presión del árbol arterial durante la diástole depende de la capacidad de las arterias proximales para poder retraerse y continuar impulsando el volumen de sangre en forma anterógrada y en contra de las resistencias periféricas. Por lo tanto, estos factores nos explicarán, dependiendo de la edad de los sujetos, por ejemplo, en los sujetos ancianos, que existe una presión sistólica más alta, porque existe una compliance vascular reducida, asociada, por ejemplo, al fenómeno de la arteriosclerosis, y una presión diastólica más baja, o sea, una incapacidad de las arterias rígidas para retraerse y mantener la presión dentro de este compartimento vascular. Y por lo tanto podemos entender por qué un neonato tiende a tener una presión sistólica más baja debido a que obviamente el árbol arterial es excesivamente complaciente o distendible, y una presión diastólica más alta debido a que los vasos tan complacientes pueden tener una correcta retracción, una muy buena retracción, y sostener mejor la presión dentro de este compartimiento arterial cuando ha finalizado la eyección cardíaca. En base a lo que mencionamos en la diapositiva anterior, entonces, comprenderemos, y referido a estos determinantes, tono vascular, frecuencia cardíaca y compliance, qué es lo que ocurrirá con el comportamiento de la presión arterial diastólica, qué ocurrirá con la misma en situaciones de vasoplegia, lo que ocurre con taquicardia o con bradicardia, o con aumento o disminución de la compliance. Y habíamos hablado de esta constante de tiempo, que se denomina tau, que lo que expresa es que tan rápido se va a vaciar un reservorio elástico. Por lo tanto, cuanto mayor sea esta constante de tiempo arterial, mayor tiempo se requerirá para que el flujo sanguíneo alcance el lecho arterial periférico. Esta constante tau representará la velocidad de vaciado del sistema arterial durante la diástole, y es el producto de dos componentes de la carga arterial, del cual ya hemos hecho mención: la resistencia vascular sistémica, o sea, la resistencia al flujo de salida, y de la compliance arterial,